Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de la unidad número 3, que se refiere a relaciones y funciones. Esta será la última clase de la unidad número 3, donde hablaremos acerca de la composición de funciones, de la función inversa y de la imagen de un conjunto. Bien, eh, una de las cosas que vimos la clase pasada tenía que ver con la clasificación de las funciones eh, en, en tres grupos, que eran las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas y las funciones biyectivas. Bien, una vez estudiado esa clasificación de las funciones, hay una operación entre funciones que es muy importante en el estudio de ellas, y esa es la composición de funciones. La composición de funciones es una operación que está asociada a dos o más funciones, y lo que nos interesa es estudiar cómo se comporta dicha composición. Para ello tenemos la siguiente definición de composición de funciones, y tenemos que si A y B y C son tres conjuntos arbitrarios y tenemos dos aplicaciones o dos funciones, una que va de A en B, es decir, que el dominio de F es A y el codominio de F es B, y una aplicación G que va de B en C, donde B es el dominio de G y C es el codominio de G. Entonces se define la composición entre F y G como G compuesta con F, o se lee de esa manera, G compuesta con F, como una aplicación que va de A hasta C y que se define de la siguiente manera. G compuesta con F es sencillamente G de F de X. Eso, en realidad, lo que está haciendo es que la composición establece una relación directa entre el conjunto A y el conjunto C, ¿ya? Eso es lo que en realidad está haciendo la composición. Para verlo gráficamente, podemos ver en este gráfico como por arriba tenemos A, B y C, tres conjuntos, y vemos que hay una función f que va desde A hasta B, es decir, que a cada elemento X de A le asocia un elemento Y en B que llamamos f de X. Y esa era la definición de función que nosotros habíamos estudiado. Ahora, cuando intentamos de ver cómo se comporta la función G es una función que está definida de B en C, y lo que hace es que a cada elemento de B le asocia un elemento de C, ¿ya? Entonces, si Y es un valor que está en B, cuando le asocio un elemento de C, llamemos Z ese elemento, que en Z es G de Y. Y G de Y no es otra cosa que G de F de X. A eso es lo que llamamos composición. En realidad, la composición sería entonces la función que está abajo en verde, que lo que hace es enviar elementos de X directamente a elementos de C, sin tener por qué pasar por B. Es decir, la composición es un puente entre tres conjuntos. ¿De qué manera? De manera de que se puedan asociar, ¿ya? Ahora, una de las relaciones importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la composición de funciones es una relación que tiene que ver con el dominio y el rango de ciertos conjuntos. Entonces, eh,
la idea es tratar de establecer esa relación que hay entre esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, yo tengo f, una función que va de A en B. Tengo g, una función que va de B en C. Con una regla de correspondencia para f, una regla de correspondencia para g. Y lo que hace es que a cada x de acá le asocio un valor y que llamamos nosotros f de x. Y la función g lo que hace es que a cada valor y de acá le asigna un valor z que lo estamos llamando g de z. Entonces la composición, ya, yo lo voy a llamar h, pero h no es otra cosa que g compuesta con f, que es una función que está definida ahora desde a hasta c, que a cada x de acá le va a asignar un valor z, que para nosotros será h de x, pero ese no es otra cosa que g, perdón, aquí hay un error, así, que g de y, pero y es f de x, entonces esto será g de f de x. Y esto entonces me está a mí diciendo que yo siempre voy a poder conseguir una función h que está relacionado con g y con f. Pero eso no ocurre en todos los casos. Eso no necesariamente tiene que ser siempre que yo tenga dos funciones definidas así, yo voy a poder conseguir la composición. ¿Bajo qué condiciones yo voy a poder conseguir la, la composición de esas dos funciones? Bueno, bajo la condición de que el dominio de la función g sea igual al rango de la función f. Esto siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Es decir, el dominio de g tiene que ser igual al rango de f. Si estas dos cosas ocurren, entonces yo voy a poder definir la composición de funciones. Ahora bien, ¿cómo se hace la composición de funciones? Bueno, supónganse que yo tengo f, una función que va de los reales en los reales, con una regla de correspondencia de esta forma. Es decir, que f de x es x más 1. Tengo g, otra función que va de los reales en los reales y que a cada elemento de acá le asigno este elemento. Es decir, que g de y es igual a y al cuadrado. Y fíjense que no importa quién sea la variable, yo puedo ponerle y, puedo ponerle x cuadrado, pero en este caso le puse y para tratar de diferenciar y que vean que no es el mismo valor de x. Entonces, ¿cómo yo calculo, por ejemplo, f compuesta con g? Bueno, si yo voy a calcular f compuesta con g, yo lo que tengo que ver es que se debe satisfacer la relación que les mostré anteriormente, que el dominio de esta función, sí, de la primera función, de f, en este caso, tenga que ser igual al rango de esta función, que es g.
¿Y quién es el dominio de la función f? Los reales, los números reales. Los números reales. ¿Y quién es el rango de la función g? Los números reales. No, el rango no es los números reales. El rango de esta función va a depender de quién está definido acá. En este caso es y al cuadrado. Y nosotros sabemos que cualquier número que lo elevemos al cuadrado, su resultado es un número positivo. Es decir, que para los valores positivos de y, el resultado es un número positivo, y para los valores negativos de y, el resultado también será un número positivo. Es decir, que el rango de esta función es los reales positivos solamente, no toma valores negativos. Por lo tanto, el dominio y el rango no están definidos, y entonces yo no puedo establecer aquí una composición entre f y g. Ahora, ¿qué pasa si yo defino o intento? O sea, esta no la podemos calcular. Esta no la podemos calcular. Pero ¿qué pasa si yo ahora tomo g compuesta con f? Bueno, en este caso la relación que debe satisfacer es que el dominio de g sea igual al rango de f. En ese caso, el dominio de la función g sí es todos los reales, y el rango de la función f también es todos los reales, porque para cada valor de x yo siempre obtengo una imagen que va a depender del valor de ella. Entonces, en este caso, el rango sí es todos los reales. Como el dominio y el rango coinciden, entonces yo puedo definir la composición g compuesta con f. Como la puedo definir, como la puedo calcular, entonces, ¿cuál es g compuesta con f? Bueno, en este caso, g compuesta con f será sencillamente g de f de x. Es decir, lo que hago es que a la función g, donde esté y, voy a colocar f de x. ¿Y quién es f de x? Es x más 1. Es decir, que voy a hacer g de x más 1. ¿Y quién es g de x más 1? Bueno, en la función g, donde aparezca este valor, lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, que elevo x más 1 al cuadrado. Entonces, g compuesta con f, la regla de correspondencia de g compuesta con f es la función x más 1 al cuadrado. Entonces, hay que tener en cuenta cuando se vaya a calcular la composición de funciones, quién que se cumpla la relación que nosotros enunciamos ya. Es decir, que el dominio de la primera función, en este caso g, tiene que ser igual al rango de la segunda función, en este caso f. Como vimos, hay casos donde eso no necesariamente ocurre, como es el de arriba. Gf compuesta con g no se puede calcular. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de hacer ese tipo de operaciones. Sí, vamos a ver otro ejemplo.
¿Puedo calcular f compuesta con g? Pregunta, ¿por qué no No, puedo calcular f compuesta con g? porque el dominio de la primera Sí. función no es igual al rango de la segunda. ¿Cuál es el dominio de la primera función? N, los números naturales. ¿Y el rango de la segunda? No sabemos exactamente quién es, pero es un subconjunto de los números racionales, ¿ya? Entonces no se satisface la relación, por lo tanto esta no existe. ¿Y g compuesta con f? Sí, Es así porque el dominio de g es q y el rango de f también es q. Entonces en ese caso sí se puede calcular la composición. ¿Y quién es g compuesta con f? Sería g de f de x. ¿Cuánto es eso? sería G, X dividido entre X más 1 al cubo. Sería g de x sobre x más 1 y eso es x sobre x más 1 al cubo. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más. Tengo tres funciones, h, g y f definidas de los naturales en los naturales. F definida como esta que está acá. ¿Cuáles composiciones puedo definir? A partir de estas tres funciones, ¿cuáles, cuáles y cuántas composiciones puedo definir? ¿Puedo definir esto o esta?
¿Se puede o no se puede? La primera, Sí se puede. ¿Y la segunda? sí. No, ¿Por qué no la segunda? porque el dominio y el rango no serían iguales. ¿Cuál es el dominio Porque de G? el dominio de G sería N, ¿Y el rango de F? dependería de N al cubo. Si tú tomas un natural y lo elevas al cubo, ¿cuál es el resultado? Un número natural. Sí, Entonces, son iguales. son iguales, ¿ya? Entonces sí puedes definir también esa que está allí. En particular, todas las posibles combinaciones entre F, G y H se pueden definir en este ejemplo, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué? Porque va de los naturales en los naturales. Por eso que se puede definir. Bien, entonces, ¿cuánto es F compuesta con G y G compuesta con F? ¿Cuánto es F compuesta con G? Sería F de G de X. ¿Cuánto es eso? F 2 n al cubo más uno. Sería F de G de N y G de N es 2N más 4. ¿Cuánto es esto? 2N más 4. Al cubo. ¿Y G compuesta con F? ¿Cuánto es eso? Sería G N al cubo. Y lo otro. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es G evaluado en N al cubo? Donde esté N acá, lo voy a sustituir por N al cubo. ¿Ya? Esas son las dos composiciones. Como ejercicio, queda hallar el resto de todas las posibles composiciones de F y G, que en este caso son las siguientes.
9 posibles funciones tienen que hallar. Ya hallaron las 2 primeras, faltan las 7 restantes. Entonces, esa es parte de lo que tienen que hacer. Bien. Otra de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta para cuando hablamos de la composición de funciones es que la composición de funciones es asociativa en el mismo orden en que aparezca. Es decir, si yo tengo H compuesta con F, con G compuesta con F, y compongo las 2 primeras funciones, eso es lo mismo que componga las 2 últimas funciones. Es decir, que la operación composición es una operación que es asociativa, más no es conmutativa. Es decir, escribir H compuesta con F y G compuesta con F no necesariamente tienen que conmutar. Y otra de las cosas importantes para determinar también la clasificación de las funciones composición va a depender de cómo sean las funciones inicialmente. Si las 2 funciones f y g son inyectivas, la composición es inyectiva. Si f y g son sobreyectivas, la composición es sobreyectiva. Y si f y g son biyectivas, la composición es biyectiva. Es decir, que si yo quiero saber si la composición de 2 funciones es biyectiva, inyectiva o sobreyectiva, sencillamente tengo que determinar si cada una de las funciones que me dan es una función que es biyectiva, sobreyectiva o inyectiva, dependiendo del caso que se refiera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la función inversa. La función inversa, a pesar de que se define como una función, es un algoritmo para determinar cuál es la operación inversa a realizar, que se realiza a través de una regla de correspondencia. Es decir, que si yo tengo una función, digamos f, una función que va del conjunto A en el conjunto B, con una regla de correspondencia que a cada x la asocia un elemento y de B, nos interesa conocer si existe una función que devuelva esta regla de correspondencia. Es decir, existe una g que está definida de B en A, del que a cada elemento de acá le asigne un elemento de acá. O sea, eso existe. Si existe, ¿cuáles son las condiciones que debe satisfacer? Pues cuando eso existe, a esa función g se le llama la inversa de la función. ¿Y qué debe satisfacer esa inversa? Bueno, tiene que satisfacer 2 condiciones. ¿Cuáles condiciones debe satisfacer? Pues estas 2 que está acá. Dice, si f es una función biyectiva, primera condición, una función biyectiva, la inversa de f se denota por f a la menos 1 y es la única función que va de b en a que satisface que la composición de ella con la función es la de función identidad en a, o f compuesta con f a la menos 1 es la identidad en b. Es decir, que tiene que satisfacer 2 condiciones. ¿Cuáles condiciones debe satisfacer?
sea que cuando esto existe, esa función g existe, deben satisfacerse dos condiciones. Primero, que la función f sea biyectiva. Y segundo, que f compuesta con f a la menos 1 y f a la menos 1 compuesta con f sean la función identidad. Eso es lo que tiene que satisfacer. Entonces, si nosotros queremos determinar si una función es inyectiva, tiene inversa, debemos hacer estas dos operaciones. Por ejemplo, f es una función que va de los racionales en los racionales definido de esta forma. Como esa regla de correspondencia. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos verificar? Que sea biyectiva. ¿Y qué significa que una función sea biyectiva? ¿Qué debe satisfacer que una función sea biyectiva? Cuando una función es biyectiva, lo vimos la clase pasada. Cuando una función es biyectiva, Catherine, Francesca, cuando una función es biyectiva, cuando es Cuando es inyectiva, inyectiva y sobreyectiva. Cuando es inyectiva y y cuando es sobreyectiva. sobreyectiva. O sea que lo primero que debemos hacer para determinar si existe la inversa de esa función es verificar estos dos pasos. Entonces, paso A, ¿será inyectiva? Para verificar que es inyectiva, ¿qué debemos verificar para saber si es inyectiva? Que si f de x es igual a f de y, entonces x tiene que ser igual. X es igual a Y. Entonces, con la regla de correspondencia que tenemos arriba, ¿qué debemos verificar? Bueno, f de x sería 3x menos 1 y f de y sería 3y menos 1. ¿Y eso qué implica? Bueno, si sumo 1 a ambos miembros, lo que me queda es que 3x es igual a 3y. Y si divido por 3, me queda que x es igual a y. Por lo tanto, la función es inyectiva.
El siguiente paso será verificar que es sobreyectiva. ¿Y qué significa que es sobreyectiva? ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? ¿Qué debemos verificar para que una función sea sobreyectiva? Porque quiero verificar que para todo y que pertenezca al codominio existe un X en el dominio tal que f de X es igual a Y. Entonces, a partir de esta ecuación, debemos tratar de hallar ese valor que está en el dominio X. Es decir, yo tengo la ecuación Y igual 3X menos 1 y tengo que de aquí hallar el valor X para saber si ese X está en los racionales. ¿Y quién es ese valor X? Bueno, eso es lo mismo que yo escriba Y más 1 igual a 3X y X es igual a Y más 1 entre 3. Ese valor X es un valor que está en los racionales, por lo tanto, esta función es sobreyectiva. El otro paso para verificar que sea sobreyectiva es que f evaluado en ese punto tiene que ser igual a y. Pero ¿quién es f evaluado en ese punto? Bueno, en la función donde aparezca x voy a colocar eso que está allí. Sería 3 por y menos 1, y más 1 sobre 3 menos 1. 3 cancela con el 3, me queda y más 1 menos 1 y esto es igual a y. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Entonces ya es inyectiva, ya es sobreyectiva. Con eso entonces la función es biyectiva. Como ya la función es biyectiva, entonces tiene inversa. ¿Y quién es la inversa de la función? Pues la inversa de la función no es otra cosa que la que yo obtuve a partir de la sobreyectividad. Es decir, esta que está acá. Esa es la inversa de la función. La que se obtiene en el proceso de determinar si la función es inyectiva, si es sobreyectiva, perdón. Entonces, como esa es la inversa, ya hemos calculado su inversa, falta comprobar que f compuesta con f a la menos 1 y f a la menos 1 compuesta con f es la identidad. Y eso queda como ejercicio para ustedes de comprobar que la composición de esas dos funciones es la función identidad. Bien. De todas maneras, allí está unos ejemplos, otros ejemplos más que pueden chequear para saber cuál es eh, esa, esa relación. Bien, otra de las cosas que ya nosotros hablamos un poco anteriormente y vamos a recordar ahora, pero
con conjuntos es lo que es la imagen y la preimagen de un conjunto. La imagen de un conjunto se define como esto que está acá. Primero se denota con f de c, c entre corchetes, como el conjunto de todos los f de x, donde x está en C. ¿Ya? Dado f una función de A en B y C un subconjunto de A. Bien, un ejemplo de imagen es el siguiente. Supongamos que tenemos una función que va de los naturales en los racionales, definida para cada x como esa que está allí. Está muy grande. F de los naturales en los racionales como eso que está ahí. Bueno, supongamos que tenemos C, el conjunto formado por 0, 1, 4, 8. ¿Quién es F del conjunto C? Bueno, F del conjunto C sería, como este es un conjunto de puntos, sería el conjunto de todas las imágenes de cada uno de estos elementos. ¿Cuándo es la imagen del 0 a través de la función f? Uno. La imagen del 1, Uno Dos. sobre dos. un medio. La imagen del 4, Uno sobre 13. 1 sobre 13. ¿estás seguro? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 1/17. Pienso que sí. 4 al Porque más cuadrado es 1. 16, más Más 1, 1, 17. 17. Y la imagen del 8, 1/65. esa es la imagen de un conjunto. Bien, pero ¿qué pasa si ahora la función está definida de otra forma? Una función que va de los reales en los reales, que a cada x le asigna 5x menos 3. Y C va a ser ahora el intervalo abierto menos 1,2. Bien, este intervalo ahora
este intervalo ahora no es un intervalo que contiene puntos discretos, sino que ahí están todos los valores entre -1 y 2 que son números reales, es decir, está el -1, no, el -1 no está, está el 0, está el 1, está el 2, pero está un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y así hay infinitos números. Entonces, ¿cómo determinar la imagen de ese conjunto? Bien, para determinar la imagen de este conjunto, entonces yo me voy a la definición de la imagen. Dice que la definición de imagen dice que f de c es el conjunto de todos los valores f de x, tales que x pertenezca a c, es decir, que x está en el intervalo -1,2. Esto lo que quiere decir que son todos los valores de f, tales que -1 es menor estricto que x y es menor o igual que 2. Es decir, hasta el momento no he dicho ni siquiera quiénes son los valores, pero yo sé que x tiene que estar entre -1 y 2. Entonces, a partir de allí, yo voy a tratar de conseguir quiénes son estos valores, es decir, en qué parte, en qué conjunto se convierte eso. Bueno, si tengo -1 menor estricto que x menor que 2, ¿qué pasa? Yo tengo que tratar de ver quiénes son las imágenes, es decir, tengo que tratar de establecer entre qué valores está comprendido 5x menos 3. Para eso, yo tengo que tratar de que donde está x, que aparezca 5x menos 3. ¿De qué manera lo puedo ir logrando? Bueno, para que me aparezca primero multiplicado x por 5, tengo que multiplicar toda esta ecuación, toda esta inecuación por 5, ¿cierto? Entonces, cuando lo multiplico por 5, me queda menos 5 menor que ¿quién? Que 5x menor o igual 5 por 2, 10. Y ahora ya me apareció 5x, ahora necesito que aparezca menos 3. En ese caso, a ambos lados resto menos 3. Menos 3 acá. Aquí me queda 5x menos 3. Y aquí coloco otra vez menos 3 más 10. Vamos a arrimar un poco ahora acá. Menos 5 menos 3, menos 8. Menor que 5x menos 3, menor o igual, menos 3 más 10, 7. 7. Entonces, con esto estoy diciendo que los valores de la función están comprendidos entre menos 8 y 7. Es decir, que f de c es igual al conjunto, al intervalo, perdón, que está comprendido entre menos 8 y 7. ¿Ya? Y listo. Y eso es entonces la imagen de un conjunto. Bien. Bueno, con eso terminamos esta unidad. En el material hay otros ejemplos que pueden chequear y pueden tratar de hacerlos. Entonces, esta sería la última clase teórica de esta unidad y solamente que resta por la evaluación. La evaluación, como les comenté, o no sé si les comenté la vez pasada, va a ser el martes 4 de agosto a las 8 de la mañana. De 8 a 10:30 durará el examen. Y luego en el transcurso de la tarde yo voy a tener una sesión de videoconferencia abierta para atenderlos a cada uno de ustedes
para entregarle su nota, para que vean cuál es su nota definitiva y pues compartir eh, la nota y sepan cuál va a ser su evaluación, donde se le va a aclarar donde fallaron y qué problemas hubo. El día viernes no es obligatorio, pero yo voy a hacer también una invitación para que ese día, si tienen alguna duda acerca de los ejercicios, pues sencillamente traigan sus dudas, y las muestren y tratemos de resolver esas dudas que tengan acerca de la práctica. Bueno, de resto, no tengo más nada que decirles, sencillamente que estudien, traten de hacer la práctica de ejercicios y nos vemos entonces el viernes si ustedes lo consideran. Y si no, pues el día martes a las 8 de la mañana será el examen final y ese mismo día tienen que entregar la práctica antes de las 9 de la mañana. Entonces, bueno, pasen feliz tarde. Si tienen alguna pregunta, yo voy a detener la grabación y continuamos.